alimentario y resistencia social. La financiación ha configurado nuevos campos en la economía. No solo se ha sobrepuesto al sector industrial, sino que ha transformado las prácticas cotidianas del sector alimentario y con ello una serie de perjudicaciones a la sostenibilidad social y ecológica. Esto ha traído consigo la modificación de las cadenas de suministros, la propiedad de la tierra, las decisiones de plantación y el comercio de productos básicos. Y es justo el comercio de productos básicos en el que se puede observar una mayor participación de las finanzas en el sector agroalimentario, como la participación de los fondos indexados sobre materias primas en un paquete de futuros de commodities, lo que nos ha permitido ver en el año 2008 un aumento de precios sobre los principales granos básicos que les permitió a los inversionistas moverse en masa para reforzar su precio. Actualmente el comercio internacional de cereales es acaparado por la conocida empresas ABCD, por sus siglas en inglés, que registraron para el año 2011, 3 años después de un periodo de alta volatilidad, ganancias récords dentro de sus balances. Con ello se ha registrado un aumento de la capitalización del sector inmobiliario agrícola en los años sucesivos a la crisis. Este incremento de conflictos socioambientales está íntimamente asociado a un cambio en el metabolismo de la producción y a una constante búsqueda por el aumento de la ganancia. Estas transformaciones en la elaboración de bienes han requerido un acrecentamiento de la demanda de diversos bienes comunes destinados a las industrias más especializadas. Son cada vez más las comunidades rurales y urbanas en las que la población decide tomar en sus manos la defensa directa de su territorio, de sus tierras, aguas, semillas, saberes y costumbres. Actualmente en el mundo se registran 2.100 conflictos socioambientales para el año pasado, según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona en el Atlas de Justicia Ambiental. Es una constante en el mundo y se puede observar con encarcelamiento de activistas y defensores de bienes comunes, poniendo de relieve que se está extendiendo la conciencia de que este sistema en su versión global ha llegado a un punto en que no puede seguir creciendo sin poner en riesgo no solo el bienestar, sino incluso la supervivencia de los más. Bueno, vamos a dar inicio. La primera ponente va a ser Mónica Mireles. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo y licenciada en Economía en la Universidad de Sao Paulo. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero, además de participar en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigadora asociada C en el Instituto de Investigaciones Económicas en el área de Economía Fiscal y Financiera y es profesora de la Facultad de Economía. Entre sus líneas de investigación se encuentra Economía Financiera, Financiamiento al Desarrollo y Desarrollo Económico. Tienen 15 minutos para presentar su ponencia. Muchas gracias, Itzel, por la presentación. Yo también quisiera agradecer a los ponentes porque aceptaron y con ánimos esa invitación para esa mesa redonda y que realmente es una mesa redonda que nos saca un tantito de nuestra zona de confort todos, ¿no? O sea, en el sentido de que mis líneas de investigación son mucho más vinculadas al comportamiento del sector bancario que a esses puentes entre financiarización y naturaleza, y a mis compañeras Andrea y a Griselda que nos acompañan hoy. Yo sé que fue, o sea, gran parte de la curiosidad intelectual, pero también hay que ponerle crédito a la cuenta del cariño por aceptar la invitación a debatir esos temas a partir de esa perspectiva, ¿no? Que es justamente los debates sobre la financiarización. Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho la participación y igualmente al comentarista Antonio Mendoza, que también se sumó al barco de la aventura y a ver cómo podemos confluir esas inquietudes que nos unen ahí, ¿no? Mira, la mesa está en el marco de un proyecto PAPIT que está mucho más vinculado a crédito y dinámica bancaria y desarrollo, y no exactamente a temas del sector agroalimentario o recursos hídricos, como lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces, en ese sentido, mi ponencia tiene mucho más la intención de poner dar un puntapié inicial a las discusiones que realmente vamos a profundizar a continuación. Entonces, es casi
uma apertura a las discussões de financiarização. Aqueles que já estudam esses temas, eu pido uma desculpa se parece muito introdutório, pero dada a natureza da discussão sobre financiarização e natureza, eu creio que é necessário esse caminhar um pouco mais despacio, vaya, não? Então, por isso, denominei minha ponência Financiarização e Natureza, alguns apuntes. Términos de... ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Términos de introducción, para introducir el tema, cuando uno piensa en financiarización, la primera cosa que viene a la cabeza es justamente esa especie de predominio del sector financiero, ¿no? Entonces es invariablemente nos remonta a la discusión sobre nuevos inversionistas financieros, o sea, nuevos actores que ingressam em la fase contemporânea do capitalismo a ser atores importantes em el juego de acumulação de capital, como são, por exemplo, os fundos de inversión, os fundos de previdência privada, esses grandes inversionistas financeiros que há 40 anos não estavam em el cenário. Então, um dos sujetos da financiarização são esses novos atores. Também, quando uno pensa em financiarização e esse predomínio das finanças sobre os demais setores em la acumulação de capital, viene à mente os cambios de atores tradicionais, como a banca comercial. Então, a banca comercial tampouco é a mesma de há 40 anos. Então, os cambios que a financiarização promoveu em la forma de operar desses atores que já eram viejos conhecidos nossos. Además, hablar de financiarização não significa única e exclusivamente hablar do setor financeiro. A financiarização, se uno entende a financiarização como uma nova etapa na história do capitalismo, para justamente fundamentar essa interpretação, tem que ver como em essa nova etapa há cambios em la forma de operar, em el modelo de negócios de empresas não financeiras. Então, em essa última etapa, essa etapa mais recente do capitalismo, como as empresas chamadas empresas produtivas estão cambiando seu modelo de negócio justamente por estar imersas em uma lógica de acumulação financiarizada do capital. Bueno, esse é mais ou menos o panorama, ¿no? Então, se pensa em esses três momentos, como os novos atores financeiros, como cambiaram sua forma de operar os atores tradicionais e como as empresas não financeiras também estão cambiando seu modelo de negócio, sobretudo o rol que têm suas tesourerias, ¿no? Então, cada vez mais e mais a tesouraria de uma empresa não financeira cambia sua forma de operar. Já não é uma tesoureria que está tratando de fazer inversões financeiras para nada mais otimizar dinheiro em caja que estaria ocioso e otimizar a gestão do fluxo de caja de uma empresa, sino que é uma tesoureria que de maneira sistemática está especulando, não? Então, não está tão preocupada em enquadrar entradas e saídas de caja dessa empresa, sino que parte importante de los ingressos operacionales de las empresas no financieras vienen de esa especulación en el mercado financiero de sus tesorerías. Bueno, ese es un poco lo que está en el aire en más de esos 10 años de literatura sobre financiarización, ¿no? Llamada de esa forma, con esa palabrita, financiarización. Pero algo que no está tan sedimentado, vaya, en esa literatura que ya es reciente, es como ese nuevo régimen de acumulación afecta a la naturaleza. Y ojo, la naturaleza no solo entendida como pajaritos y palmeras verdes, ¿no? Sino que como el entorno social de poblaciones que no están vinculadas a centros urbanos, ¿no? Entonces, el ecosistema hombre-naturaleza como también está siendo trastocado en el marco de la financiarización. En ese sentido, a mesa se propõe a pensar em dois grandes setores, não? Que não são os únicos. Um é o setor agroalimentário e o outro é dos recursos hídricos. E duas novidades em el marco da financiarização que surgem em esses dois setores, se uno se põe a analisar, é em el primeiro o fenômeno, e algo que se já mencionou,
de los derivados, ¿no? De los productos financieros derivados y cómo está cambiando la lógica de la organización del sistema agroalimentario, esa nueva forma de especulación, vaya, ¿no? Y del otro lado, en la gestión de los recursos hídricos, cómo esa tendencia a la privatización de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y recientemente en México, o sea, mientras estábamos celebrando la victoria sobre Alemania, concesiones raras de nuevo pasan por justamente se da en México concesiones bastante cuestionables sobre la gestión de esos recursos que son de interés público, ¿no? Entonces, ese es un poco a título de introducción. La ponencia está pensada en 5 momentos. Un primer momento, y como ya voy con la mitad del tiempo, va a ser ahora sí rápido y furioso, ¿no? Un primeiro momento é uma discussão sobre a literatura sobre financiarização em autores marxistas, como há ao menos 2 grandes correntes aí. Um segundo momento é um tema sobre financiarização em países emergentes. E aí também essas 2 grandes correntes, entre marxistas e pós-keynesianos, também se coloca. Finalmente, e aí é onde me quero concentrar hoje, já algo da literatura sobre financiarização e natureza, sobretudo o FESUD, os trabalhos do FESUD, que foi programa especial de Comissão Europeia financiando a 14 universidades da Europa, que já terminou, de hecho, e seus trabalhos, sobretudo o trabalho de economista sueco, Erik Clark, e uma pincelada, nada mais assim, breve comentário sobre algum trabalho de Jennifer Clapp. E, finalmente, aí traje algumas estadísticas para o caso brasileiro, não? Para pensar hasta que ponto está esse entrecruce financiarização, natureza e reprimarização da pauta de exportações em Brasil. Já, se vocês dão Google em financiarização, vai sair 4.000 citas dessa cita que está aqui em rojo, não? Que la financiarización, la cita de Gerald Epstein, que es financiarización significa el aumento del rol de los motivos financieros, de los mercados financieros, de los agentes financieros, de las instituciones financieras en la operación de la economía doméstica e internacional. Es todo y nada, ¿no? Es suficientemente amplia para caber todo, incluso temas de financiarización y naturaleza, e bastante imprecisa como para não apretar nada. Então, é um conceito que queda muito em el aire todavía. Então, por isso é uma agenda coletiva de trabalho em que cada autor vai ponendo sua semillita e tratando de perfilar sua definição de financiarização que de la mejor forma pueda ajudar em suas investigações. Quando se vai no campo marxista, a discussão de financiarização, há uma polêmica que facilmente se pode mapear. A polêmica é justamente que resgate de categorias teóricas marxianas são as mais adequadas para interpretar essa nova etapa de acumulação de capital. Há autores como Ben Fine, del SOAS, em Inglaterra, que vai dizer, mira, se queremos entender realmente o que está passando em el capitalismo nos últimos 40 anos, o mais adequado seria regressar a Marx, a categoria de capital que devenga interesse, e vamos entender como há uma expansão intensiva e extensiva dessa modalidade de capital, não? Do capital que devenga interesse, que é justamente o capital prestatário. Já para Lapavitsas, vou acelerando, ¿eh? Isso nada mais deixo as referências para que depois se querem buscar mais informação. Para Lapavitsas, que igualmente é um marxista, igualmente del SOAS, aí você companheiritos de cubículo, não, assim, de passeio, vaya. Tem um enfoque bastante distinto, não? Ou seja, diz que o capital que devenga interesse é uma categoria fundamental e é uma espécie de pontapé inicial de toda a escalera de apalancamentos que caracteriza a fase atual da acumulação de capital, sobretudo capital financeiro. Pero, o que seria mais adequado seria o resgate da categoria capital fictício, que o que estamos vendo com a financiarização é um extrapolamento do capital fictício.
Entonces, esa posibilidad de apropiarse de rentas futuras por posesión. Esa es la clave que Lapavitsas ve ahí. Y en su caracterización de financiarización, que él mismo dice que es un enfoque basado en el marxismo clásico, deveríamos de ver los cambios en las empresas no financieras, las empresas financieras y sobre todo en los hogares. Entonces, como en esa etapa el sector financiero también vía crédito personal y otros instrumentos va entrando y cambiando la organización de los hogares mismo. Yo voy a saltar toda la discusión pós-keynesiana, que veo que me faltan 3 minutos. Toda la discusión sobre bancos, para entrar solo en la discusión de financiarización subordinada, que no es exactamente lo mismo insertarse en la globalización financiera, siendo un país como Estados Unidos, Inglaterra, que tiene una profundidad del sector financiero importante, como economías emergentes. Entonces, hay una asimetría en ese juego de la financiarización a nivel mundial, y esos autores ya están aterrizando la discusión sobre financiarización para un término que se llama financiarización subordinada, justamente para destacar cómo se manifiesta la financiarización en economías emergentes o periféricas. Uno de ellos es ese Jeff Powell, y estudia justamente el caso mexicano. Se voy a saltar. Y ahora sí, aquí sí quisiera detenerme un poquito, que es cómo en esa tradición heterodoxa la discusión de financiarización y naturaleza viene siendo dada, ¿no? Como les había comentado, era uno de los temas más nuevecitos ahí en la discusión de financiarización. O sea, sobre financiarización y crisis, financiarización en la crisis del subprime, hay una cantidad casi que inagotable de interpretaciones. En el tema financiarización y naturaleza todavía es una literatura emergente. Ahí uno logra mapear entre varios, al menos 2 aportaciones. Una es justamente de Financialization, Economy, Society and Sustainable Development, que es el FESUD, que fue una iniciativa de una serie de seminarios y de discusiones colectivas, que publicó un montonal de working papers sobre el tema, que fue financiado por la Comisión Europea, fue conducido, el responsable era Malcolm Sawyer, un post-keynesiano profesor en la Universidad de Leeds. Y según yo, de todos los trabajos ahí, el que más preocupado y más logrado fue el del trabajo de Eric Clarke y colaboradores, hablando sobre la financiarización del medio ambiente. Entonces, destaca los efectos espaciales que están ligados al proceso de mercantilización, privatización, acumulación por disposición de los recursos, aquí es en portuñol, ¿no? De los recursos naturales. Y con esa preocupación siempre que no es solo entendiendo esa discusión como un vínculo entre poblaciones locales y recursos naturales, que no son nada más recursos naturales, ¿no? La segunda corriente de trabajo que yo quisiera destacar, y es algo que tengo entendido que Andrea también va a profundizar más adelante, es de Jennifer Clapp. Entonces, ella está estudiando el impacto de la financiación en el sistema agroalimentario global y cómo las grandes empresas transnacionales del agronegócio están operando bajo ese nuevo marco, ¿no? Entonces, ella lo que destaca, primer aspecto, es que hay un nuevo impulso al distanciamiento. Aquí entendido como que la financiarización aumentó el número y los tipos de actores de la cadena global de las commodities agrícolas. Entonces, hay una complejización de esa cadena. El otro aspecto en ese distanciamiento es la desmaterialización de la comida en su forma física a través de complicados derivados que apuestan en su precio futuro. Entonces, el mecanismo de determinación del precio spot de las más amplia gama de commodities está cada vez más y más vinculado con la especulación de sus futuros, de derivados a futuros de sus precios. Entonces, esa dinámica que amarra el precio spot a lo que está pasando en los mercados financieros es parte esencial de ese distanciamiento. Y además, ese distanciamiento ha nublado los eslabones entre actores financieros del sistema agroalimentario y lo que se hace la reivindicación de un escenario de lucha política. Entonces, es más difícil ubicar exactamente cuál es
el adversário vaya en el campo de la lucha política, una vez que la financiarización se internaliza en esas cadenas productivas. Bueno, como ya se me acabó el tiempo y yo sé que se le va a dar pena cortarme, nada más para... Ese nada más era las exportaciones brasileñas, como se disparan en los últimos 40 años, pero sobre todo las exportaciones brasileñas vinculadas a la extracción y al procesamiento de recursos naturales, ¿no? Entonces, la agricultura, como cada vez más y más crece de manera acelerada, lo que está en azul, y en rojito, minería, ¿no? Aquí es la composición de las exportaciones, voy a saltar, y ya para finalizar es eso, la necesidad de seguir investigando en ese marco cuáles son las condicionantes que la financiarización viene imponiendo a países emergentes y cómo cómo condiciona el margen de maniobra para que se pueda engarzar una estrategia de desarrollo sostenible que sea realmente soberana. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra. Al finalizar la conferencia vamos a dar oportunidad para que hagan sus preguntas. Vamos a darle la palabra a Andrea Santos. Ella es doctora en Economía por la Universidad Federal Fluminense, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo, México, y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en el área de economía, con énfasis en el área de crítica de la economía política del sistema agroalimentario en América Latina. Asimismo, es ganadora del Premio Internacional de Investigación en Desarrollo Económico Juan Oyola 2012-2013, que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Vamos a darle la palabra. Aquí ya está prendido ya. Bueno, primero, buenas tardes. Quisiera agradecer la presencia de ustedes y agradecer, claro, la invitación de Mónica. Yo estoy muy feliz de estar aquí de regreso en la UNAM. Estoy trabajando en Brasil, pero bueno, la UNAM para mí, ¿sí se escucha? Sí. Es una casa de estudios muy importante. Y bueno, como Mónica ya mencionó, es una primera, digamos, aproximación a este tema de los efectos de la financiarización sobre el sector agroalimentario, ¿no? Yo ya tengo más de 10 años estudiando el sector agroalimentario, pero en específico vincular, digamos, a profundidad estos dos temas era una tarea que había dejado y que había pospuesto en el tiempo. Entonces, bueno, agradezco esta oportunidad. Como ya se presentó, ya lo dijo Mónica y en la presentación de la mesa, lo primero, digamos, la aproximación obligatoria y la más común que se hace sobre los efectos de la financiarización sobre el sector agroalimentario nos remonta a la crisis de 2008, ¿no? Que es este momento en el cual tenemos un crecimiento exponencial de los precios internacionales de los principales alimentos, digamos cereales, trigo, arroz, maíz, y que va a tener una serie de consecuencias sobre la situación alimentaria mundial. En esa gráfica podemos ver cómo a partir de 2003 tenemos una tendencia al alza de los precios de los alimentos, siendo que el maíz, por ejemplo, creció 133% y el trigo 177%, ¿no? El precio. Las consecuencias fueron muy graves y eso fue lo que se denominó la crisis alimentaria. Se estimó que 44 millones de personas entraron en situación de hambre por esta alza en los precios de los alimentos y que 22 países, que la mayoría eran dependientes de importaciones de alimentos, entraron en una situación de inseguridad alimentaria. Y esto es interesante aprovechando lo que presentó Mónica y que, bueno, para algunos países esta alza en los precios de los alimentos fue aprovechado para aumentar las exportaciones y aumentar los recursos que se derivan de la exportación de materias primas y de alimentos, como fue el caso de Brasil en el boom de commodities, pero por otro lado, los países dependientes de las importaciones de alimentos se vieron muy afectados, como fue México, ¿no?
También para algunos autores se señala que este aumento en el precio de los alimentos provocó lo que se llamó la primavera árabe, ¿no? Esta serie de revueltas sociales, y que uno de los factores había sido el aumento en los precios de los alimentos provocado por este aumento de los precios de las commodities. De entre las principales causas que se identificaron en este aumento de los precios de los alimentos, hay varias causas identificadas, pero una de ellas fue la gran especulación financiera sobre el mercado de commodities en los Estados Unidos. Las commodities, lo que yo voy a explicar como commodities va a ser esencialmente petróleos y alimentos. Entonces, bueno, existe, como ya se mencionó, se identifica que a partir de la primera década del siglo XXI hay una cantidad de capital monetario que está buscando espacios para valorizarse y que va migrando de espacios, ¿no? Primero llega al sector de las industrias de alta tecnología, o como se llama los .com, la revienta, hay una crisis en ese sector, después ese capital migra al sector inmobiliario, también hace explotar ahí en cuestión de especulación, se revienta la burbuja especulativa, digamos, y después ese mismo capital va migrando y llega a las commodities, ¿no? Algunos autores dicen que los alimentos resultan ser un tipo de refugio a este capital que está buscando áreas de valorización mientras otros sectores entran en crisis. Por ejemplo, tenemos aquí el dato que uno de los bancos de inversión más importantes, el Goldman Sachs, que también va a entrar en crisis, ganó cerca de 1.500 millones de dólares gracias a su inversión en materias primas en el periodo, y que la inversión en este tipo de derivados pasó de 8.000 millones de dólares en el año 2000 a superar más de 100.000 millones de dólares para 2008. Entonces fue esta migración del capital buscando espacios de valorización que llega al mercado de commodities y genera esa alza en los alimentos. Como decía, este es como el primer abordaje, el abordaje obligatorio, pero también el más común, que vincula directamente el sector agroalimentario y la financiarización. Pero a mí me parecería limitado, o hasta se podría decir ingenuo, restringir los efectos que tiene la financiarización sobre el sector alimentario a este momento de crisis. Sería suponer que, digamos, fuera de los momentos de crisis, el sistema agroalimentario capitalista y financiarizado funciona bien, ¿no? Esa es una de las primeras ideas que yo quiero aquí destacar y que ha sido uno de los ejes que yo quiero seguir, es observar las consecuencias de la financiarización más allá de los momentos de crisis. En primer lugar, no solo porque los alimentos han estado financiarizados desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es una cosa que estaba platicando con la doctora Mónica, y los alimentos por la naturaleza de la producción agrícola han utilizado, digamos, el mercado de alimentos ha utilizado instrumentos financieros desde el siglo XIX, ¿no? O sea, el mercado de las commodities existe desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo, solo que, digamos, en 2008 nos llegó esto, los efectos muy evidentes, efectos negativos se hicieron explícitos. Pero también por esta otra idea que yo les decía, ¿no? Sería suponer que si nosotros conseguimos regular esa migración o esa sed de especulación, vamos a tener una financiarización sin problemas del sector agroalimentario. Entonces yo lo que quiero es identificar las consecuencias negativas de la financiarización o de la presencia del capital financiero sobre el sector agroalimentario en los momentos de normalidad, en los momentos en donde se supone que la economía está funcionando bien. Esto no sin menospreciar, digamos, para mí las consecuencias de la crisis de 2008, esta alza en los precios de los alimentos, fueron muy graves. El aumento del hambre es algo que no se puede menospreciar. Sin embargo, yo creo que es importante diferenciar los momentos de crisis del sistema capitalista, una crisis económica como la de 2008, y, digamos, el estado de normalidad que el capital coloca cuando somete al sector agroalimentario y que la verdad es siempre una crisis civilizatoria.
Entonces yo quiero diferenciar eso. Muchas veces nos fijamos solo en el momento de la crisis económica, como crisis de acumulación, como si fuera el momento en que todo está saliendo mal, pero es también importante ver en esos momentos de normalidad o de buen funcionamiento del proceso de acumulación también los efectos negativos que suceden sobre el sector alimentario. Y en este sentido es donde voy a desarrollar un poco más mi presentación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, no? Pero un momentito que aquí me perdí. ¿Qué significa, no? Y Mónica ya hablaba un poco de eso, ¿no? La soberanía. ¿Qué significa y qué ha significado a lo largo del siglo XX, sobre todo, esta forma de producir, consumir y distribuir alimentos bajo el capitalismo, cualquiera que sean sus formas, ¿no? La primera característica que nosotros tenemos, digamos, es que los alimentos se vuelven mercancías y todos nosotros para alimentarnos y para existir social o biológicamente necesitamos ser compradores y vendedores de mercancías. Es como la condición mínima que se deriva del hecho de un sistema alimentario capitalista. Aquí voy a pedir su paciencia porque voy a reconstruir un poquito la estructura en la que está organizada la producción, la distribución y el consumo de los alimentos bajo el capitalismo para al final retomar la cuestión de la financiarización. El siglo XX, digamos, y esto fue reconocido también con la crisis de 2008, el problema no fue esta alza en los precios de los alimentos, esto solo fue la punta del iceberg de un conjunto de problemas sociales y ambientales que el sistema agroalimentario había estado acumulando a lo largo del siglo XX. Entonces sí, la crisis del 2008 coloca en el centro de los debates los problemas de una alimentación, de un derecho básico que esté sometido a la especulación de capitales y que pueda generar este tipo de efectos, ¿no? Como 44 millones de personas ir a situación de hambre, pero que por detrás de eso existía una serie de problemas que habría ya que prestarle atención. ¿A qué me refiero? Una creciente nocividad o unos autores llaman toxicidad de la producción de alimentos que está destruyendo ecosistemas, que está llevando a la extinción a insectos, que está llevando a la reducción de la diversidad biológica. Por otro lado, también tenemos una creciente toxicidad de los alimentos en relación a nuestro cuerpo, en relación a la salud. Entonces estaríamos de frente a un sistema que produce y reproduce hambre, que no ha podido acabar con el hambre a pesar de las innovaciones tecnológicas y del constante aumento de la producción. También tenemos un sistema que produce alimentos que están generando enfermedades en las personas, que están generando obesidad, que destruye ecosistemas, que extingue plantas y somete a los peores tratos a los animales que hemos condenado a ser nuestros alimentos. Entonces, más allá de ver solamente la crisis alimentaria como ese momento de aumento de los precios de los alimentos, hay que ver esta crisis de la totalidad del sistema agroalimentario y en el cual, digamos, está presente este dominio del capital en su función, digamos, no quiero decir financiera porque ese sería otro concepto, pero ya sea que devenga interés o capital ficticio o este dominio del sector financiero sobre este sector encargado de producir los alimentos. Y bueno, las principales reacciones que se tienen frente a esta situación, digamos, de crisis generalizada del sistema agroalimentar y que va más allá del alza de los precios de los alimentos, se ha postulado mucho que la solución está en nosotros como consumidores, ¿no? Entonces ha surgido toda una serie de posiciones que nos van a colocar como los consumidores, como los soberanos. Nosotros como individuos tenemos la forma de decidir, escoger nuestros alimentos de forma a no enfermarnos, de forma a dejar de destruir el ambiente. Esto es lo que normalmente se conoce en la economía ortodoxa como este postulado de la soberanía del consumidor, ¿no? Y que parecería decirnos que el mercado está ahí para satisfacer nuestras preferencias, ¿no?
Entonces, que si este sistema está así de caótico, enfermándonos, no produce alimentos suficientes, acaba con la naturaleza, maltrata a los animales, se debe a un problema, digamos, de todos, pero que todos como individuos en nuestras elecciones diarias podemos poner un fin. Y que en nuestras elecciones de qué comemos, cuándo comemos, dónde o con quién comemos, es la opción para transformar esto. Y esto sobre todo se da entre los consumidores de clase alta y la mayoría en los países desarrollados como Europa, donde surgen todos estos movimientos que están bajo el nombre de foodies, se les llama, ¿no? Que es esta politización del consumo de alimentos, que yo no digo que esté mal, es una reacción, es la reacción a esta crisis generalizada, pero que en el fondo está suponiendo que nosotros somos los soberanos en estas elecciones. Esta es la segunda idea que yo quiero aquí traer y cómo esta soberanía realmente está un poco entredicha si nos alejamos de este ámbito del consumo, este ámbito de nuestra práctica diaria y nos vamos a la estructura del sistema agroalimentario. Y aquí es donde nos vamos a ir acercando un poco más a la financiarización. Para algunos autores, el mercado de alimentos a nivel mundial, no el mercado de alimentos este que vemos y con el que lidiamos todos los días, digamos Walmart o la tiendita de la esquina, sino el gran mercado mundial en donde se compran y se venden los alimentos, tendría una estructura como de reloj de arena acostado, o digamos este doble embudo, donde tendríamos una gran cantidad de productores, de pequeños productores, una gran cantidad de consumidores, pero en el centro tendríamos una estructura concentrada de comercialización. Entonces, bueno, en este sentido, en este nivel de mercado internacional es donde tenemos la figura de las commodities, ¿no? Que no son cualquier tipo de alimento mercancía, iba a decir mercadería. Yo decía que la condición esencial, más básica, evidente, empírica de los alimentos en el capitalismo es que sean mercancías, pero no todos son mercancías que se cambian en este nivel de mercado mundial. Aquí son las mercancías, digamos, utilizando más el lenguaje del propio Marx, son las mercancías que han alcanzado la ciudadanía mundial. Son mercancías muy especiales que se intercambian en el mercado mundial, tienen precios internacionales, y que tiene una serie de características. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis y señalar una cosa muy importante. Este mercado, digamos, internacional, es el dominante, pero no todos los alimentos, como yo decía, se intercambian a este nivel, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, únicamente el 18% del trigo llega a intercambiarse en este mercado mundial, el 10% del maíz, el 34% de la soya y el 75% del aceite de palma. Entonces, habría un grado, digamos, pequeño de la producción de alimentos que llega a este mercado mundial de alimentos. Pero este es lo más grave y esto es lo que fue el resultado de las políticas de libre comercio, es que lo que pasa en este mercado, aunque sea el 10%, o sea, lo que le pasa, el destino de este 10% del maíz que se intercambia en el mercado mundial, va a afectar a todos los productores, aunque su maíz no salga de las fronteras nacionales. Y eso es lo más grave, ¿no? Lo que pasa en unos 5 minutos más y ya termino. No, 3. Ok. Entonces, el destino del 18% del trigo que se comercia en el mercado mundial va a afectar a los productores de trigo. El 10% de maíz que se intercambia en el mercado mundial va a afectar, porque los mercados internos y el externo están vinculados, ¿no? Las commodities son un tipo de productos muy interesantes, se les llama también como los insumos generales, porque son productos que no están diferenciados. Es el maíz en grano, es el trigo en grano, y que se pueden canalizar a una cantidad muy amplia de destinos, ¿no? Esa es otra de las características de las commodities. Bueno, entonces ya apurándome, solo mencionar las principales commodities agrícolas, estos alimentos que tienen esta ciudadanía internacional, sería el maíz, la soya, el trigo, el arroz, el cacao, el café, el algodón, el azúcar, el ganado y el jugo de naranja. Entonces, bueno, ¿quién está en ese punto importante
que está mediando entre los consumidores y los productores. Y aquí es donde voy a usar el texto de Clapp que Mónica ya mencionó, que son estas 4 grandes empresas que comercian, son las que dominan el mercado de commodities. Como yo decía, se trata de los insumos universales más dominantes del sector agroalimentario y por lo tanto estas empresas nosotros no nos las encontramos en nuestro plato, ¿no? Nunca vemos unas tortillas de Cargill, aunque Cargill domine la producción de harina de maíz en el país, nunca vamos a ver una marca de ADM, ¿no? Son empresas que están por detrás de Nestlé, de PepsiCo, están por atrás. Eso, el que ellas estén comercializando con estos insumos universales básicos, les da este tipo de anonimato. Estas 4 empresas controlan el 75% del comercio de commodities, ¿no? Por eso están en ese punto de ese esquema que les ponía como reloj de arena, ¿no? Cargill, la mayoría de ellas son, ya me voy a apurar, fueron fundadas en el siglo XIX, 2 de ellas son de Estados Unidos, una de los Países Bajos y otra de Francia. 2 tienen capital privado, es decir, los dueños son familias, entonces realmente no sabemos mucho de cuánto ganan, cuánto tienen, ¿no? Y otras 2 sí son sociedades por acciones y tienen los informes públicos. Lo interesante de ellas es que no solo están ahí controlando, más bien, por el hecho de controlar este punto nodal entre el consumidor, la gran mayoría de consumidores y esta masa de productores, es que les da un control sobre los puntos claves del sistema agroalimentario. Ellos pueden proveer de insumos, ¿no? Sobre todo fertilizantes. Ellos están atrás de otro fenómeno importante que ha sido la masiva compra de tierras y renta de tierras en América Latina, en África y en Asia. Están intentando controlar la tierra. Además, son los principales productores de alimentos para animales, digamos, para la producción, la industria ganadera. También producen animales. Cargill aquí tiene en México grandes granjas de alimentación y de engorda porcícola. También son procesadores de alimento, como yo les decía. Cargill tiene es la gran productora de harina de maíz. Y otra cosa que es un punto esencial es que estas 4 empresas son dueñas, digamos, de la infraestructura necesaria para el comercio internacional de alimentos. Esto es, son los que tienen los almacenes, son los que controlan los puertos, son los que controlan los barcos, son los que controlan lo que les llaman los elevadores agrícolas. Este grado de control que ellos tienen de estos espacios es tanto que cuando la FAO tiene una emergencia alimentaria y va a decir necesitamos enviar alimentos de emergencia a tal región que está pasando por hambre, recurre a estas empresas y les dice me puedes prestar tu barco, tu puerto y llevar estos alimentos para allá, ¿no? Ellas tienen en ese sentido ese control sobre el sistema agroalimentario y ya me están aquí odiando por el tiempo, pero bueno, ya me voy a ir a Brasil, así que yo voy a hablar un poco más. Ya, entonces, retomando, y también estas empresas son las principales en estar vinculadas con la financiarización del sector agroalimentario. Como yo decía, o sea, los commodities agrícolas existen desde el siglo XIX, ¿no? Instrumentos de derivados, instrumentos de riesgo, por la misma naturaleza de la producción agrícola, han estado presentes desde el siglo XIX. Entonces, ellas son expertas en hacer esa cuestión, ¿no? Tienen filiales, tienen departamentos exclusivos dedicados a hacer este tipo de transacciones y de usar esos instrumentos financieros. Pero, digamos, ya entrando en este negocio, estas filiales de las empresas, digamos, empiezan a funcionar de otra forma. Ya no solo van a manejar derivados que estén vinculados a los commodities, sino que van a empezar a ejercer una actividad financiera como cualquier otra institución financiera, ¿no? Entonces, un brazo de la Cargill, un brazo de la Bunge va a estar dedicada a especular, a generar derivados que no están nada vinculados con la producción o distribución de los alimentos. Y por otro lado, también va a abrir las puertas para que instituciones que no tienen nada que ver con el mercado de commodities, como ya decía Mónica también,
que no tienen nada que ver con el mercado de commodities, entren a especular y a usar estos derivados de las commodities, ¿no? Entonces se dice, son actores que no les interesa en lo más mínimo qué está pasando con los alimentos, dónde están, y que estén preocupados por cubrirse un riesgo, ¿no? Digamos, en la compra y venta de las commodities, sino simplemente están ahí para generar una ganancia financiera. Además, por este control de los espacios estratégicos del sector agroalimentario que tienen, estas empresas tienen información privilegiada. Ellos saben dónde se produce qué, cuánto se está produciendo, quién está teniendo una baja en la producción. Entonces, ese control que tienen en estos puntos específicos, también tienen los grandes almacenes, donde se guardan las grandes cantidades de maíz, de trigo, los hace un jugador, digamos que hasta podría ser no ilegal, no, sí, debe ser ilegal en el mercado financiero, porque ellos controlan el sistema y ellos saben dónde jugar, ¿no? Dónde colocar las fichas. Y por último, también son los mayores productores de agrocombustibles. Entonces, están jugando en todas estas áreas. Andrea, por favor, por favor. Estoy terminando. Rápidamente, porque ya me están… Este es el esquema de negocios, entonces estas empresas serían las que controlan el qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, dónde se produce, quién produce, en qué condiciones y para quién se van a dirigir esas commodities. Y aquí yo solo me voy a parar en este momento de la cuestión de la soberanía para terminar, que es el para qué se produce. Porque estos alimentos, al ser los insumos universales, por ejemplo, pensemos en el maíz, se puede destinar ¿a qué? Y son los espacios que ellos controlan, a producir alimentos, producir harina de maíz para nuestras tortillas, o si deciden, pueden decir, bueno, ahora no voy a mandar este maíz para producir alimentos, ahora quiero que produzca agrocombustibles, o voy a dirigir ese mismo maíz a producir mejor alimento para ganado. O lo voy a guardar en mis reservas para especular, ¿no? Es tan grande que no se sabe realmente cuánto ellos tienen en reservas en sus bodegas, ¿no? Entonces, bueno, esta capacidad de decidir el destino de estos insumos es lo que yo digo que es lo esencial, más allá del momento de crisis, y que sería el dominio del capital financiero sobre el sector agroalimentario. ¿Quién está teniendo la capacidad de decidir qué se produce, cómo se produce y para qué se produce? Son estas compañías en función de sus criterios de ganancia. Por eso, y con esto voy a terminar, vamos a ver cómo fueron las grandes ganadoras de ese aumento en el precio de los alimentos, ¿no? Esta gráfica se parece mucho a la del principio, pero esto es de las ganancias de estas empresas y que va a crecer justo en este periodo de 2008, cuando comienza el pico, ¿no? Entonces, esa especulación va a beneficiar a estas empresas en particular. Y entonces, digamos, eso es, yo dejaría estas preguntas, que serían las más importantes. No voy a contestar. Y que nos tendrían que estar realmente preocupando cuando pensamos en el sector agroalimentario y de las consecuencias que tiene el dominio del capital financiero sobre él. Ya. Y disculpen. Perdón. Bueno, vamos a darle paso a nuestra última ponente. Al finalizar tendremos oportunidad para intercambiar sus puntos de vista con las ponentes. Bueno, ella es María Griselda Gunter, es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Xochimilco. Ha participado en diversas investigaciones internacionales sobre políticas públicas y proyectos alternativos en materia de cambio climático y agua en América Latina, en particular México, Argentina y Ecuador. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y preside el comité editorial del departamento homónimo. Le daremos 15 minutos. Adelante. Sí, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y por la presencia de ustedes también, muchas gracias. Les voy a presentar un trabajo que titulé Política hídrica y descentralización inacabada, una puerta abierta a la financiarización de la naturaleza.
Mi lectura es un poco más política. Cuando Mónica me invitó a participar en esta mesa, pues me generó un poco de conflicto porque decía, bueno, pues de qué hablamos cuando hablamos de financiarización, pero bueno, eso se los dejo un poco a las economistas. En este caso lo que voy a intentar hacer es como poner un poco en contexto la política hídrica actual y este proceso como de mercantilización o de financiarización de los recursos naturales, en específico en materia, bueno, en cuanto a la apertura del sector privado en el sector hídrico. Y para ello quiero poner sobre la mesa 4 puntos y me voy a ir un poquito rápido. El primero de ellos es la problemática en sí, muy a grandes rasgos, de qué manera se insertan los problemas de agua en la crisis del ecosistema Tierra. La misma definición del planeta como un ecosistema plantea implícitamente la noción de elementos vitalmente relacionados entre sí. El concepto de cambio ambiental global es un buen punto de partida para analizar los problemas directamente asociados al agua y las políticas públicas. El segundo punto es la emergencia de un modelo de gestión que se vuelve hegemónico y es apropiado en las políticas, por las políticas hídricas en la región. Esto es, así como pasó con el concepto de desarrollo sustentable. Si bien han existido en la historia reflexiones acerca de cómo el hombre se relaciona con el resto de la naturaleza, digamos que el debate internacional entre naciones se revitalizó a partir de 1987 con la creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que publicó este memorable informe donde sale el concepto de desarrollo sostenible. En materia ambiental, en general, la Conferencia de Río fue, en 1992, la que determinó y funcionó como detonador para que los estados insertaran en su agenda pública las políticas ambientales con mayor determinación y con una nueva conceptualización, especialmente en torno al cambio climático. Veremos que en el caso de México, este año también fue determinante para las políticas hídricas. Específicamente sobre agua, los primeros lineamientos internacionales sobre gestión integral de agua se han identificado en las primeras conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente y recursos hídricos en los años 70. Sin embargo, se ha situado la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, celebrada en 1992, y que es previa a la de Río, como el inicio o el principal hito de configuración de este modelo de gestión. Los principios que se delinearon en esta conferencia y que servirían como guía de las políticas hídricas nacionales son 4. Primero, el agua es un recurso vulnerable y finito, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 2. La gestión y el desarrollo del agua deberían estar basados en un enfoque participativo que abarca a los usuarios, planificadores y formuladores de políticas de todos los niveles. Tercero, las mujeres juegan un papel central en la provisión, gestión y protección del agua. Y cuarto, el agua en todos sus usos competitivos tiene un valor económico y debe ser reconocido como un bien. Estos principios fueron recuperados durante la Conferencia de Río e incorporados en la Agenda 21, que se aprobó entonces. 2 nociones se promueven especialmente en esta agenda. Primero, el agua es un recurso finito y escaso y por ello tendría un valor económico. Estos principios fueron promovidos desde organismos internacionales a través de instituciones que financiaron grandes proyectos hídricos en toda América Latina, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. La conceptualización del agua como recurso escaso y con valor económico sirvió de base para las posteriores políticas privatizadoras, que rebasan obviamente el sector hídrico, que se promovieron junto con las reformas estatales orientadas a la gestión integral. 3 principios a la vez se desprendieron de esta conferencia como componentes centrales de la gestión integral de los recursos hídricos. 1 es la participación, 2 la descentralización y 3 la gestión integrada. Las reformas estructurales inspiradas en el Consenso de Washington contemplaron reformas en el sector hídrico e incorporaron en gran parte de los casos los 3 componentes. Los principios, en particular las nociones de agua como bien escaso y con valor económico, se ajustan a las necesidades de mercantilizar la naturaleza y espacios antes menos explotados o que estaban en manos del Estado. Los cambios de políticas nacionales hacia una gestión integral de la naturaleza fueron inspirados y acompañados de otros acuerdos internacionales asociados con la gestión del agua, como la Conferencia Internacional sobre Agua Dulce que se celebró en Alemania en 2001.
El común denominador o eje de política, en este caso, es la creación de entes no sectoriales y lograr la gestión integrada tomando como base de planificación la cuenca hidrográfica e incorporando al sector privado. La planificación de gestión del agua por cuenca hidrográfica se expresa en el modelo de gestión A1 y hegemónico, que es la gestión integral de los recursos hídricos o GIR. La GIR es uno de los ejes comunes de las políticas que priman en América Latina, especialmente a partir de los años 90. Esta tendencia hacia la uniformidad en las políticas del sector contiene rasgos característicos: reformas en la estructura institucional e industrial del sector, promoción de la participación del sector privado y formulación o reformulación de la legislación. A la vez, la incorporación de la GIR es coincidente con las políticas de corte neoliberal. Las políticas de privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado son un claro ejemplo de ello. La inclusión de la iniciativa privada en el sector tiene un fuerte carácter ideológico y político. Los proyectos de privatización en los servicios de agua potable fueron llevados adelante con argumentos que señalaban problemas específicos de dichos servicios, como son la falta de cobertura, déficit de las empresas públicas, etc. Pero la principal razón para impulsar estos proyectos ha sido la aceptación de los enunciados neoliberales, así como la aceptación de los gobiernos en turno de las presiones de organismos financieros internacionales. Y tenemos aquí dos casos en particular, que son el de Bolivia y Argentina, que son los más claros, ¿no? El proceso de reforma en el sector hídrico se materializó con reformas legislativas, la creación de autoridades de cuenca y de organizaciones relacionadas, como la Comisión Nacional de Agua en México. En términos de normatividad, en general, las leyes de agua se han aprobado y o proyectado en países latinoamericanos durante los últimos 30 años y aparecen como una expresa intencionalidad de generar el marco regulatorio necesario para la intervención de la iniciativa privada en la gestión del líquido y la descentralización de funciones y responsabilidades estatales antes centrales, así como la gestión integral e integrada. Las políticas de descentralización también se hacen manifiestas a través de la creación de organismos de gestión de agua. En este caso, el común denominador es la creación de organismos de gestión por cuenca hidrográfica. En el caso de Brasil, por ejemplo, se crearon comités de cuenca y la Agencia de Aguas, en México los consejos de cuenca y otras instituciones que ahora vamos a ver, y en el caso de Perú, autoridades autónomas de cuenca hidrográfica, solo por citar algunos ejemplos. El tercer punto que quiero poner sobre la mesa son los principales hitos que componen este proceso de reforma en México. Si bien los problemas ambientales se encuentran presentes en la agenda de gobierno, en la agenda del gobierno federal desde inicios del siglo XX, la Cumbre de Río y otros eventos e informes que ya mencioné fueron determinantes a la hora de reconfigurar y vigorizar la política ambiental mexicana actual, inclusive la hídrica. La política mexicana ha estado históricamente asentada en un marco normativo que se empieza a configurar desde finales de los años del siglo XVIII. La primera disposición legal en torno al agua en México data de 1761 y bueno, de ahí podemos llegar hasta aquí, ¿no? El proceso de configuración del marco normativo histórico en México tendió hasta los años 80 del siglo pasado a la centralización de la política del agua, retirando competencias legales a los actores locales. Este tipo de política centralizada iba acorde a un proyecto de desarrollo con rectoría vertical estatal. En este sentido, la política hídrica del país asociada al desarrollo de la nación estuvo marcada por una visión ingenieril o hidráulica, orientada a la construcción de grandes obras. Por eso cuando hablamos o cuando oímos que se habla de políticas hidráulicas, pues tenemos presente la visión de los ingenieros. El quiebre en estas políticas de descentralización podría ubicarse en 1982, cuando se promulga la Ley Federal de Protección al Ambiente. Un año después se reforma el artículo 115 constitucional, delimitando las atribuciones de los ayuntamientos municipales, en donde se le da la facultad, delimitando las atribuciones de los ayuntamientos municipales, y en 1992 se promulga además la Ley de Aguas Nacionales, que derogaba la anterior, la del 72, en donde se le da la facultad a la Conagua de administrar el líquido. En 1999, el artículo 115 constitucional es reformado nuevamente, delimitando de manera más precisa atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos. Sin embargo, esto no fue acompañado por una política de fortalecimiento de capacidades de gestión local. En 2004, la Ley de Aguas Nacionales es reformada nuevamente y allí se reconocen las cuencas y acuíferos como unidades territoriales básicas de gestión del agua.
Estas reformas a la Ley de Aguas, la del 92 y la del 2004, abren la puerta para la gestión integral del agua y la descentralización en el sector a través del establecimiento de su manejo colegiado mediante estructuras compartidas de gestión entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Por otro lado, el primer antecedente institucional estatal en materia de agua data de 1917 con la creación de la Dirección de Aguas, y ahí también podemos hacer un recorrido que ahorita no voy a hacer por cuestiones de tiempo. También sabemos que en los años 40 y 50 se crearon las primeras comisiones de cuenca en algunos ríos como Grijalba y Papaloapan, que tenían como objetivo el desarrollo regional a través de proyectos hidráulicos. Estas comisiones desaparecieron hacia los años 70. Esto que nos dice que la idea de gestión por cuencas no es nueva, sin embargo, la noción de gestión sectorial y por delimitación político-administrativa primaron hasta los años 90. Por otro lado, respondiendo a las políticas de descentralización que comprende la reforma, la Comisión Nacional de Agua se crea en 1989 como órgano administrativo desconcentrado de lo que era antes la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos. La comisión opera a través de los organismos de cuenca. Los organismos de cuenca tienen la responsabilidad de administrar y preservar las aguas de la nación según cada región hidrológica administrativa en las que se divide el país. Las direcciones locales de cada entidad federativa, por su parte, son responsables de aplicar las políticas de la CONAGUA a través de programas y acciones diversos. De manera paralela a los organismos de cuenca, existen además los consejos de cuenca, órganos colegiados autónomos, independientes de la CONAGUA. También existen comités de cuenca que funcionan a nivel de microcuencas o grupos de microcuencas, así como comités técnicos de aguas subterráneas o cotas, que actúan en torno a un acuífero o grupo de acuíferos. Tanto los comités de cuenca como los cotas son órganos colegiados de integración mixta que tampoco se subordinan ni a la CONAGUA ni a los organismos de cuenca. La Ley de Aguas Nacionales contempla también la existencia de un consejo consultivo para cada organismo de cuenca, integrado por representantes de diferentes niveles en la estructura gubernamental y usuarios, sin derecho a voto. La organización administrativa por cuencas va acorde con la idea de gestión integral a partir del uso de criterios hidrológicos. Los nuevos esquemas de gestión descentralizada y regional, a partir de la conformación de los organismos, consejos, comités de cuencas, etc., suponen la inclusión de otros sectores no estatales de la sociedad en la gestión, uso y preservación del vital líquido. Y a modo de cierre, el cuarto punto que quiero resaltar es que durante las últimas 3 décadas, la política hídrica mexicana federal ha tomado un rumbo claro, al igual que en otros países latinoamericanos. Las transformaciones normativas, institucionales y los cursos de acción delineados han tomado formas que responden a una reconceptualización que excede las barreras nacionales. Criterios como el de sostenibilidad y gestión integral de los recursos hídricos han ido de la mano de esta reconceptualización de la naturaleza en general y del agua en particular, que tienden a la idea de escasez y mercantilización. Las estrategias de descentralización que comprenden las políticas neoliberales acompañan el proceso internacional de mercantilización a gran escala de la naturaleza. Sin embargo, la reestructuración normativa, administrativa e institucional que se ha llevado adelante durante estos años, inclusive con la organización de organismos de cuenca, con la creación de organismos de cuenca, no se ha traducido en términos reales en una gestión integral ni integrada por cuenca. Una estructura administrativa orientada a la gestión integrada no garantiza en la práctica la GIR. Uno de los problemas que se ha detectado es la falta de conocimiento de las problemáticas locales y de incorporación de conocimientos también locales en el diseño de las políticas. La participación se ha asociado y limitado a hacer llegar un flujo de información de manera vertical, igual como ha predominado durante todo el siglo XX. Desde el gobierno central hacia los municipios, hacia las localidades y hacia las comunidades, en una suerte de simulacro de diálogo entre actores. Por otra parte, si bien el proceso de reestructuración, reconceptualización y acuerdos a nivel internacional también coincide con el proceso de toma de conciencia del cambio ambiental global y de problemas asociados especialmente al cambio climático, naturales y sociales, el concepto de gestión integral se ha limitado a ciertos fenómenos sin incorporar el problema del cambio climático, sino hasta entrado este siglo. Esto representa una debilidad aún en la política hídrica nacional. Otra de las debilidades que se han detectado es la persistencia de prácticas institucionales dominadas por la herencia centralista, vertical y sectorial que predominó durante todo el siglo XX, que no son acordes con el modelo de gestión integral.
La gira en México aún contiene mecanismos de participación que están muy alejados de las realidades locales, como los consejos de cuenca, que abarcan espacios geográficos muy extensos y no son operativos. Además que dichos espacios de participación han sido definidos y construidos desde arriba por la propia Comisión Nacional de Agua. Ya ¿cubrí los 15 minutos o todavía tengo 2 minutos más? Bueno, y hasta aquí más o menos es el texto que había preparado para este evento, pero bueno, dadas las noticias recientes, los flamantes 10 decretos del Poder Ejecutivo en torno al levantamiento de vedas y de reservas, voy a agregar 2 comentarios muy generales también. Primero, que los decretos se enmarcan en distintas iniciativas de ley que han pasado por el Congreso, que apuntan, como es de esperarse, a abrir aún más el juego a las concesiones y permisos de agua y trasvases para fines privados, en detrimento del derecho humano al agua y de los derechos de la misma naturaleza. La propuesta de ley más reciente, que estuvo en las noticias en marzo y abril de este año, tiene algunos puntos interesantes, pero pues ahorita no creo que no hay espacio. Y el segundo, sobre los 10 decretos, y de manera muy general quisiera comentar que desde mi punto de vista, y sin conocimiento de muchas cuestiones técnicas, los decretos creo que sí son un golpe bajo. ¿Por qué? Primero porque son sumamente generales en cuanto a lo que implica o lo que son las zonas de reserva parcial de aguas superficiales para uso doméstico, público, urbano y ambiental o para conservación ecológica de las cuencas. Y segundo, o sea, es muy general y es muy difuso, ¿no?, el concepto o los conceptos. Y segundo, porque la supresión de las vedas se asientan en estudios técnicos que ha hecho la misma Conagua, ¿no? Entonces, la participación de los usuarios se limita a darles a conocer los resultados de dichos estudios a través de los consejos de cuenca. Realmente no hay una participación de los usuarios. Y bueno, eso como de manera muy general, ¿no? Pero pues lo dejo también sobre la mesa. Gracias. Pablo. Por favor. Bueno, ahora vamos a darle... sí. Ay, sí, llevaron la tristeza. Ahora va a hablar el doctor Antonio Mendoza. Él es doctor en Economía por la Facultad de Economía, maestro en Economía Social por la UAM, licenciado en Economía por la Facultad de Economía, con especialidad en Matemáticas aplicadas a la economía. Es profesor desde hace 24 años en la Facultad de el área de teorías aplicadas. Es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde el 2010 y en la Maestría de Estudios Latinoamericanos en la UNAM a partir del 2015. Sus líneas de investigación son alternativas al desarrollo, lógicas reproductivas en el buen vivir y la comunidad, reproducción del capitalismo en contextos de proceso de financiarización. Coordina el seminario Taller de Economía Solidaria de la Facultad y del Fausto, la construcción de una moneda social con moneda comunitaria universitaria. Hola. Aquí tengo el reloj, entonces seguro no voy a pasar nada de tiempo. Pero quiero agradecer primero a Mónica por la invitación y también me siento muy contento por estar acá también compartiendo con Itzel, Mónica, Andrea y Griselda. Y a ustedes, ¿no?, que ya en tiempos de vacaciones aún resisten, persisten y existen. La idea de los comentarios que voy a compartir es en el sentido del título de la mesa. Es decir, el título de la mesa lo tienen ahí visto ustedes. Voy a estar yo más girando a través de los anteojos de la resistencia social. A la resistencia la divido en una triada: resistencia, coexistencia, existencia. Y a partir de ahí compartir con ustedes algunas ideas también producto de esta forma que hoy nos presentan nuestras ponentes, ¿no? Como ya lo vieron ustedes, Ixel y Mónica nos hacen una introducción, una conceptualización y cómo está el estado del debate entre marxistas y poskeynesianos. Recalcando, Mónica, la idea de la financiarización subordinada como aquella diferencia que se hace en los países periféricos. La parte que viene Andrea, muy interesante, sobre no solamente aquello que puede ser la financiarización a partir del quiebre de la crisis de la subprime, sino ver, por decir, el comportamiento del mercado de alimentos, mercancía. Y sobre todo esta idea a mí me encantó
el embudo volteado. Sí, eso, todo lo vio, ¿no? Me encantó esa parte sobre la forma de mirar, ¿no?, gráficamente esa concentración y esa disputa dentro de la distribución con las empresas ABCD internacionales. Con Griselda, esta idea de transformar estructuralmente la parte de la gestión de los gobiernos, de una idea centralizada a una idea, de una idea de lo local a algo más centralizado, bajo los dos ejes de mercantilización y escasez de la política hídrica. Entonces, la idea es presentar con estos anteojos de la resistencia social cómo es que se puede mirar a partir de esos tiempos de crisis y financiarización. ¿Acá? Gracias. Bueno, lo que están viendo ahí es como la guía de la charla. Los círculos marcan esto que ya hemos nosotros conocido de tiempo atrás sobre la explotación, la dominación y el conflicto. Es decir, este sistema explota, domina, pero también genera un conflicto. Ese conflicto puede desencadenar desacatos, negaciones, resistencias. A su vez está acompañado de un triángulo en esta idea de resistencia, vista como, ahí cito a Benedetti, tiene un texto donde habla acerca de vivir adrede. Es decir, en estos tiempos, aferrarse a la reproducción de la vida es vivir adrede, como si fuera esta negación que tiene para la vida la dinámica de la acumulación. En la coexistencia es una idea de unos autores que voy a decir al rato, sobre que no solamente la dinámica de la acumulación priva ahora, depende de la metodología y del punto epistémico que queramos ver, pero hay otros sistemas económicos donde las sociedades humanas se han organizado. Ahí la idea de la alquimia, en un filósofo, es esta forma de conversar transformándose, en el sentido del hacer. Y finalmente la existencia, que entonces si miramos el triángulo, uno se resiste no en el sentido estático, sino dinámico, para poder hacerse hacia atrás y después enfrentar algo que lo está oprimiendo y lo convoca con un sentido de vida que es la existencia misma. En ese sentido, se reivindica desde esta posición la reproducción ampliada de la vida. Esas son las tres ideas que voy a decir, y esa es la primera, resistir. La parte de arriba está la etimología de la palabra, ¿no? Que invita a pensar la resistencia no en algo inactivo, sino algo dinámico. Y del lado, bueno, yo no sé de qué lado soy, así, querer vivir, ¿no? Vivir adrede, que sea de Benedetti. Dos ideas ahí, una idea de un periódico francés que le llama a esta situación, sobre todo en nuestro país, como la espiral de la barbarie. Y la otra es una idea de Harvey, acumulación por disposición, pero que quise destacar más bien esta idea que también menciona en su texto sobre el fraude, el robo, el despojo, la violencia. Y el dato, ¿no?, que hoy amanece en este país es que van 122 políticos asociados a muertos, en el sentido de, o asesinados, en este tiempo de la coyuntura electoral más violenta. Arriba está la parte de los homicidios y asociados con el crimen organizado o el narcotráfico. Y abajo, los saldos del modelo o de la noche neoliberal. Es decir que, además, en esta parte de la descomposición social, la parte financiera, de la financiarización, también se asocia a esta forma de cómo interferir en las decisiones públicas locales, y al mismo tiempo la parte de la pauperización o del empobrecimiento. A pesar de eso, a pesar de ese panorama que trasciende pues, las fronteras de la finalización y se coloca más en una crisis, como ya decía Andrea, civilizatoria, es la llamada de atención o de alerta. Coexistir. Bueno, entonces tenemos, abajo son los autores que sigo.
Esos autores, dependiendo del texto, pero coinciden en que en este momento podemos mirarnos, hoy inclusive, mirar que las lógicas reproductivas no solamente son aquellas mercantiles o de intercambio. También hay lógicas, diría Polanyi, que son de reciprocidad o de redistribución. Eso ha estado presente en una larga data, desde hace mucho tiempo. Brodel le llama la vida material a la parte de la reciprocidad. Y la redistribución podemos encontrarla como ejemplos en cuando hay estas experiencias humanas o sociedades que se organizan a partir de una jerarquía, la distribución en el sentido de poder ellos mismos transferir el excedente a partir de toda la sociedad, y la parte del intercambio, la parte mercantil que todos conocemos. A veces me gusta decir un ejemplo de un mercado, el mercado que tenemos enfrente de la casa o de la esquina, el mercado de bienes y, bueno, de esos mercados donde venden comida, pues, o sea, abarrotes. Ahí mismo la persona la merchanta encarna estos procesos que estoy hablando. Esa merchanta al mismo tiempo puede redistribuir lo que tiene ahí, en el sentido de darle sus productos al que ella considere. El momento del intercambio, porque está con sus mercancías con un precio y una cantidad, y el momento de la reciprocidad en el sentido de un intercambio a partir del trueque con los demás que están ahí en ese mercado. Entonces, en la coexistencia históricamente, lo que quiero rescatar es que la lógica mercantil, si bien hoy es hegemónica y puede inclusive tener a estas otras lógicas bajo su subordinación, hay pequeños límites o pequeños, franjas o pequeñas formas en donde la vida no es mercantil. Eso que han dicho otros autores, al límite, lo que han llamado como los intersticios, las bisagras, dependiendo al autor, pero que existen, y existen desde y existen antes que el capital. En ese sentido, se colocan después de él. Históricamente, podemos ver entonces una forma de que el fin de la humanidad, obvio, no es este. En la otra, bueno, entonces la coexistencia, este es un punto de vista teórico, en donde Polanyi, Heilbronner, Braudel y no me acuerdo a quién más puse ahí, hablan sobre esto que acabo de decirles. La otra idea es más bien la coexistencia a partir de las luchas recientes, sobre todo en América Latina. Ahí se divide en dos la idea de los sustantivos y de los verbos. El sustantivo en el sentido de nombrar, educación, salud, vivienda, empleo, en un sentido de resolverlo a partir de la figura estatal. Y la otra idea es del verbo, en donde sociedades, comunidades han tomado esto que le llaman educación por el verbo aprender, en el sentido de reivindicar sus saberes, sus conocimientos. Y verbo alude al hecho del hacer, de la práctica. Por lo tanto, los coloca más allá de esa escolaridad o más allá de esa forma escolar de ver la educación. La salud, seguramente ustedes han escuchado todos estos ejemplos que hablan acerca del sanar. Sabemos desde una idea de Ivan Illich que la salud, en el sentido, es un proceso de medicar la vida. Y sanar es en el sentido más profundo, considerando las enfermedades como partes de los organismos vivos. La vivienda, estos sujetos o estos actores sociales la transforman en el habitar en el sentido territorial, en donde no solamente se gestiona la vida a partir de la vivienda, sino también se gestiona y se reproduce mirando más allá, lo que implica el territorio, la parte cultural, la parte de los recursos que hay ahí, pero también de la parte de la convivencia cotidiana. Y el empleo
en el sentido de una remuneración capital-trabajo, acá se ve desde la actividad humana, es decir, de la actividad del trabajo en sí mismo. Entonces, esta coexistencia la podemos encontrar no solamente en una trayectoria histórica, sino también a partir de los momentos de la vida cotidiana. Y también esta coexistencia vista a partir, este es un cuadrito de José Luis Corallo, el anterior es de Gustavo Esteva y el anterior, bueno, es algo que yo elaboré siguiendo a los autores. Acá es la idea de la política pública, ¿no? Sobre todo los economistas nos han enseñado más a estudiar economía privada y economía pública, pero no la economía social. Y en este país, como en otros, existe jurídicamente ese sector, en donde en su seno aparecen en los emprendimientos que más se asocian a ese sector, las cooperativas, pero que se destaca aquí las unidades domésticas familiares. Las unidades domésticas familiares que han sido estudiadas sobre todo acá, un poco más por Armando Bartra, pero son esos espacios donde se reproduce la vida. Y son inclusive la parte que podemos encontrar en las iniciativas de todos esos emprendimientos llamados cooperativas acá, allá en otros estados de la República, sociedades de seguridad social, y que tienen que mirar como, tienen tres características: son dueños de los medios de producción, se organizan de forma democrática, toman las decisiones de forma, y tienen un compromiso social. Esos tres vectores están dentro de su reproducción cotidiana. Entonces, la resistencia en el sentido no estático, sino dinámico, colocando más allá en un proceso de descomposición social o crisis civilizatoria, la coexistencia en tres momentos: momento histórico, momento cotidiano y un momento jurídico dentro de los cánones de la economía mercantil. Por último, esta idea de la existencia. Ahí son enfoques, algunos autores que comparten esa inquietud de mirar más allá de lo mercantil. Comparten, dentro de sus enfoques o paradigmas, son situados en diversas trayectorias o corrientes de pensamiento económico y social, pero que los convoca la coyuntura actual y entonces empiezan a escribir. Manuel Castel acaba de coordinar un texto, se acaba de publicar en español, 2017, y ese texto es, me parece, de los que da una radiografía de lo que está pasando en el mundo con esos emprendimientos. Habla a nivel mundial, es una compilación de textos donde hablan desde las monedas sociales hasta los experiencias sostenibles, pasando por la gestión de recursos, pasando por la parte de la soberanía y seguridad alimentaria, y que existen, igual que Andrea, pienso que existen, ¿no? Se han visibilizado, bueno, ya no lo dejo así, pero se han visibilizado a partir del 2008, pero que están ahí, antes del 2008. Bueno, Hinckelhammer, ¿no? Esta historia de… ¿Tengo 15? ¿Tengo un minuto? Ahí están esos autores que pueden profundizarse un poco más en la existencia. Después son unos mapas de Toledo, de Víctor M. Toledo, un biólogo, que entonces en el 2002, del 2003 al 2007, mapeó las experiencias sustentables que hay en todo el país y encontró 2.300 aprox, que van desde el bosque, el agua, la comercialización, bancos de tiempo, monedas sociales, que acá se llaman así, pero se asocian con la banca ética, y encontró esa forma que también existir se puede traducir como emerge. Esa es la emergencia, en el sentido de la exacerbación de estos conflictos sociales, pero también en el sentido emergencia, en el sentido de una emergencia en cuanto a colocar en un primer momento la reproducción de la vida. Ese es el primer mapa. Se asocian, los demás mapas se van a asociar
hablan de las experiencias, este mapa habla de las zonas, y el siguiente, con el que terminan los mapas, habla de la parte de los conflictos medioambientales. Es decir, se empalman. Si tuviéramos la oportunidad de ver los mapas así, son los emprendimientos, las emergencias, la parte de las zonas, y abajo, es el que sigue, es la parte de los conflictos medioambientales. Entonces, en esa parte de la existencia, pues quiero destacar esta parte de la emergencia y de la posibilidad. La posibilidad siempre latente o presente. Como decía Benedetti, vivir alrededor en el sentido de que no te lleva, resistir te puede llevar al desacato, a la negación, te puede llevar a la rebeldía y eventualmente a la organización, que es lo que se esperaría para la parte de la conciencia. Pero esos proyectos que acabo de nombrar, es una lámina, con esta terminaría, es colocarlos en la historia. Nos sugieren los autores, si tengo una temporalidad de largo plazo, puedo encontrar que estas experiencias de vida y de trabajo se colocan en lo más profundo, en el sentido de ser negadas. Y eso ahí se encuentran, dice Brodel, las pulsaciones de la vida material, en el sentido de la reproducción no mercantil de la vida, ¿no? Economías no de mercado, sino con mercado. Las coloca entonces más allá de esta parte de la relación capital-trabajo, y que se ha hablado más del buen vivir como una experiencia andina o amazónica, pero también nosotros de acá, de Mesoamérica, tenemos la comunalidad, y ahí también se reivindica. Entonces, es una idea de voluntad de vida, ¿no? La parte política, que va asociada con perspectivas de futuro. Creo que eso es lo más importante. Estos emprendimientos que acabo de hablar, que se dan en ese contexto de lucha, de financiarización, tienen una perspectiva de futuro. La colocan más allá de la reproducción del capital y tienen una voluntad de vida que asume una parte de lo político. Y bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar. ¿Sí escucha? A las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay que pasar. Muchas gracias a los cuatro por sus ponencias. Dan lugar a muchísimos comentarios y muchas preguntas, pero yo me voy a limitar a una duda más que una pregunta. Por supuesto que el embudo es bien atractivo, ¿sí? Pero tiene sus bemoles, porque si es como yo entendí que lo dijiste, que en un extremo está la producción de una multitud de productores y en el otro está una multitud de consumidores, pienso que en este extremo de la multitud de productores no es cierto que haya tantos. El problema es que hay muy poquitos en ese extremo. Esto es, los precios que se fijan en la Bolsa de Chicago viene de la producción de un puñado de productores norteamericanos, ¿sí? Y esos son los precios que rigen en el resto del mundo. Y si hay un mercado anticompetitivo que no tiene que ver nada con la competencia, totalmente controlado, es el de los alimentos, ¿sí? Fundamentalmente el de los cereales, porque siguen existiendo un montón de subsidios que hacen que ese precio sea un precio totalmente arbitrario, ¿sí? Entonces, entre ese pequeño puñado de productores y ese pues no tan pequeño, pero sí pequeño en términos porcentuales, monto de la producción que da origen a toda esta concentración de estas 4, 6, 10 compañías, ¿no? Hay como muchas mediaciones, ¿sí? que creo que se ocultan un poco en este embudo tan atractivo acostado,
pero al que le faltan algunas caracterizaciones, ¿sí? Me las felicito porque las dos ponencias sobre financiarización me ilustraron mucho y me dieron mucho material que ustedes han revisado y que sería bueno que todos conociéramos. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a todas las ponentes y a mis maestros. Siempre es un gusto tener el placer de escucharlos nuevamente. Bueno, surge también como un montón de preguntas. Por el tiempo me gustaría dirigirme hacia la maestra Griselda por esta cuestión de emergencia que hay en el país sobre los decretos. Me parece que el entramado jurídico que se está componiendo, o sea, todavía es muy complejo y a mi parecer, no soy abogada ni experta, pero me parece que son evidentes como muchas contradicciones que ha habido en la construcción de la política hídrica, digamos, en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, no me parece que esté tan claro como la estrategia que se haya terminado de homogenizar, por ejemplo, dentro del país. Hace un año parecía que la experiencia de Mexicali iba a ser como una punta de lanza, ¿no? Como una prueba de cómo se quería apuntalar este experimento de la ley de aguas en el estado de Baja California hacia la ley general de aguas, ¿no? Pero ahora con los decretos parece más bien como una dinámica de pasar a la gerencia de los estados, pues todo este ejercicio de concesiones y asignaciones, o sea, para que lo puedan hacer, que se desentienda el poder ejecutivo y que tengan mayor peso los estados y municipios. Entonces, pues al respecto, o sea, me surgen muchísimas dudas y ahorita que tú expones como los lineamientos internacionales y la reconstrucción que se ha hecho en México pues desde el 82 con mayor fuerza, o sea, da muchas más pistas, ¿no? Como de hacia dónde puede tender este enorme ejercicio privatizatorio. Entonces me gustaría preguntarte si también en este marco internacional tienen referencia, o sea, ¿qué referencia tienen, por ejemplo, los conceptos que ahora aparecen en estos 10 decretos, que además los revisaba y decían que están en vigencia un día después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación? Entonces entiendo que están disponibles desde el 7 de junio y que por lo tanto ya las empresas pueden empezar a hacer las solicitudes por concesiones en cada uno de los estados hacia sus respectivas conaguas, ¿no? Y pues los conceptos que más me llaman la atención, que resaltan en los 10 decretos, que a ver si me podrías explicar, son… bueno, lo de gestión integral, que lo comentaste un poco, si pudieras profundizar, por favor. ¿Y a qué se están refiriendo con zona de reserva parcial? Porque le están dando como una justificación a todos los decretos como si fueran en sentido de sustentabilidad y ecológicos, pero al mismo tiempo está habiendo la apertura para uso urbano, ¿no? E industrial. Y también, si sabrás qué distinción manejan, o sea, cuando dicen uso ambiental y también indistintamente conservación ecológica. Gracias. La primera pregunta va dirigida para Andrea, ¿no? ¿Quieres contestar tú primero? No, tú si quieres. Oh, vale. Bueno, voy a dar como nadie más animó, voy a dar la oportunidad de que cada uno trate de un poco de responder a estas preguntas, ¿vale? Por orden de ponencia. Entonces, iniciamos con Mónica. 2 minutos.
Muchas gracias. Mira, de nuevo, muchas gracias a los ponentes y al público. Es ese, como al principio les había dicho, era un salto medio al vacío en temas, territorios poco conocidos, vaya, para uno. Y la posibilidad de escuchar a mis compañeras y compañeros, como que te va cada vez más y más dando ideias y tratando de estimularte en seguir estudiando esos temas, ¿no? En ese sentido, así cuando armamos la mesa, que había quedado un poco aparte la idea de los recursos hídricos y qué gestión hegemónica hay en recursos hídricos en tiempos de financiarización, privatización, neoliberalismo y sector agroalimentario. Pero escuchándolas uno ve claramente cómo se empalman y se entrecruzan esos cambios, ¿no? O sea, para que el sector agroalimentario se vaya configurando cada vez más y más de esa forma, obviamente la gestión del agua tiene que ser distinta, porque es un insumo fundamental en la cadena, en esa cadena. Entonces, ese, como que escuchándolas cada vez más, como que las más luces van prendiendo, vaya, ¿no? Y como las cosas están realmente amarradas. Yo solo quisiera hacer un comentario general. Muchas gracias por las preguntas. Es que uno pudiera pensar que discutir financiarización en naturaleza de alguna forma estaría imponiendo una agenda importada de investigación, en el sentido de que las discusiones sobre financiarización son mucho más proficuas en países desarrollados, ¿no? Y que uno estaría nada más aquí tratando de latinizar esa agenda de investigación. Pero no se trata de eso, se trata de que obviamente somos conocedores y estudiosos de todo el debate latinoamericano sobre el extractivismo, el neoextractivismo, las corrientes, pues los trabajos realizados por tanta gente valorosa como Acosta, Alberto Acosta, Eduardo Gudinas, Maristela Svampa. O sea, hay en el pensamiento latinoamericano gente que ya está trabajando en la naturaleza en esos tiempos a partir de esa perspectiva más regional, vaya. Pero aún así, siendo trabajos valiosos, esa conexión, esa puentecita entre el régimen de acumulación con predominancia financiera, que es lo que caracteriza el proceso de financiarización y la etapa actual del capitalismo, y esa contracara del neoextractivismo es lo que uno siente falta, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene una ventana importante de conectar agendas de investigación en ese sentido del término, los autores que están trabajando en el término financiarización y cómo eso aterriza en nuestras economías y sociedades, vaya. Y ya para terminar, eso es una cosa, a mí me encanta escuchar a Toño, porque cuando uno habla de financiarización y el capitalismo actual, depredatorio, o sea que hay que tomar 2 Prozac, 4 cafés para seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando terminar con Toño, Antonio siempre trae ese frescor de que sí, hay otras experiencias, hay otras formas de organización, que uno no necesariamente tiene que deprimirse tanto, vaya, ¿no? Entonces, esa idea de pesimismo del diagnóstico, optimismo de la acción y animarse, sacar estímulos de la realidad concreta, de los procesos que están pasando ahí, no son tan visibilizados, es una forma de ver la problemática que a mí me encanta, ¿no? En ese sentido, termino haciéndoles una invitación que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en la UAM Iztapalapa, justamente con el profesor Antonio Mendoza y su grupo, tratando de hacer una segunda vuelta de esa discusión allá. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, rápidamente para las preguntas aquí de la doctora Rosario Pérez Espejo, que agradezco la asistencia. No, claro, bueno, el embudo no es mío, también yo comenté, es de Jennifer Clapp, que es esta autora estadounidense, creo, canadiense, y que ha trabajado mucho esta cuestión. Y creo que la idea del embudo no es pensar que hay una multitud de productores iguales, ¿no? El embudo es más bien, hay una multitud de productores que se acercan de diferentes
formas a este núcleo de poder. Entonces sí, claro, estos productores de Estados Unidos o los grandes productores de cereales estarían más cerca, digamos, de la parte donde se va concentrando el poder en este sistema agroalimentario. Y de la misma forma, no todos los consumidores tenemos el mismo peso en el sistema, ¿no? Sobre todo los consumidores europeos, un poco menos los estadounidenses, están marcando el tipo de alimento que se está consumiendo y produciendo. Pero bueno, en ese sentido sí, yo defendería el embudo, porque no creo que sea tan simplista de todos son iguales y tenemos eso, ¿no? Pero claro, las mediaciones ahí están y hay que considerarlas. Bueno, creo que son varias cosas los comentarios que hacía la compañera y las preguntas, pero voy a tratar de hilar. En torno a la gestión integral de los recursos hídricos, bueno, como decían hace un ratito, pues es un modelo de gestión que se gesta fuera de los límites nacionales, ¿no? Y es un modelo de gestión que se incorpora en la política pública hídrica de muchos países de América Latina y de otras regiones del mundo también. En síntesis, los componentes de este modelo de gestión son, primero, la integración de distintos actores, en la gestión del líquido. Otra es la descentralización de funciones. Históricamente, los estados han tenido en sus manos de manera centralizada la gestión del recurso. Y el tercer elemento es la gestión por cuenca hídrica. Esos son como los tres componentes. Ahora, en el caso de México, bueno, toda la legislación se ha ido modificando a lo largo de los años, justamente en el marco de este concepto, ¿no? Incluso hasta hoy, en los decretos, encontramos que desde el inicio, uno de los lineamientos o de las bases de la política hídrica es la gestión integral de los recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, yo sí podría hablar de que, bueno, en términos formales sí está homogeneizada la política, en términos reales, pues es otra cosa, ¿no? Distinta. Entonces, ¿cómo funciona en cada región hidrológica? Ahí también hay un error conceptual, porque lo que es la gestión de los recursos hídricos en el país opera a través de regiones hidrológico-administrativas y no a través de los estados. Entonces, justamente esta es una de las ideas que viene de este concepto de gestión integral, y es que la gestión no es a través de las unidades político-administrativas, sino a través de unidades delimitadas en función de criterios naturales, ¿no? Entonces, la CONAGUA opera a través de los organismos de cuenca, y los organismos de cuenca son los que dan las concesiones o los permisos de uso de aguas a distintos actores, ¿no? Entonces, no son los gobiernos estatales, sino que es la misma CONAGUA a través de sus organismos operadores los que da estos permisos de uso. Ahora, sobre zonas de reserva parcial, bueno, justamente una de las cosas que yo comentaba es que los decretos también son, o sea, uno de los problemas con estos decretos es que son muy difusos, ¿no? En cuanto a los conceptos que se presentan. Por ejemplo, si hablamos de zonas de reserva parcial, bueno, en este caso se hace referencia, a mi entender, a zona de reserva, o sea, de la disponibilidad que existe en una cuenca se va a utilizar solamente el 50%, o sea, se va a garantizar que el 50% se utilice para uso doméstico y para garantizar que, digamos, el ecosistema funcione, ¿no? O el ecosistema a nivel cuenca esté funcionando. Eso sería como el uso ambiental o de conservación ecológica. Entonces, ahí se establecieron como porcentajes o márgenes de uso de agua para garantizar el consumo humano y que funcione el ecosistema a nivel local. Y lo demás, pues es factible de ser concesionado, de ser utilizado por el sector privado, etcétera. Entonces, bueno, a eso yo creo que se refiere, pero también es un poco como difuso, ¿no? El uso ambiental, pues también cómo lo medimos, ¿no? O sea, cómo calculamos cuál es la cantidad necesaria de agua para que un ecosistema siga funcionando, ¿no? De manera sana. Ahora, otro de los problemas, pues es el tema del levantamiento de las vedas. Si hablamos de, por ejemplo, el levantamiento de las vedas, uno de los decretos habla del levantamiento de vedas en la cuenca del Papaloapan. El Papaloapan es uno de los ríos más contaminados de México. También hace como un mes salió también un estudio en el mismo diario oficial de la Federación,
en donde se hacen, o sea, se presenta el estudio hecho en torno a la cuenca del río, y pues está altamente contaminado por agroquímicos. Entonces, bueno, pues se levanta la veda en el Papaloapan o en la cuenca del Papaloapan, pero pues estamos hablando de un río sumamente contaminado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que haya agua para que ese ecosistema en el marco de la cuenca pues siga funcionando, ¿no? Entonces es como, nada, es muy grave, me parece. Y bueno, las inconsistencias son muchísimas, ¿no? Creo que a grandes rasgos es lo que me habías preguntado, ¿cierto? Hola, solamente es, bueno, había dicho la verdad. Para terminar mañana es la mesa temática, la mesa redonda va a ser igual, solo que hay un agregado. Allá vamos a hablar un poco esto de la idea de la convivencia sustentable, de la resistencia a la convivencia sustentable. El desarrollo, que no es desarrollo sustentable, el desarrollo creo que ya fue, pero la sustentabilidad es. Nos vemos mañana, va a ser a las 8 de la mañana, la UAM Iztapalapa, Auditorio 2, Edificio C. Hay café, galletas, desayuno incluido, para que se animen. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que os haya servido. Gracias. ¿Perdón? Sí se mide algunas necesidades ecológicas de una caudal ecológico y eso se hace con biólogos, hidrólogos y demás. Entonces es posible medirlo. Porque vimos que está sobreconcesionado el agua en México, reconocido por Conagua. Programa Nacional Hídrico dice tres problemas: sobreconcesión, contaminación y sobreexplotación. Ellos lo dicen. 130% de sobreconcesión, no es poquito. Entonces no se atreven los agricultores, aunque no le necesitan, como tienen la concesión, la piden, independientemente de cómo esté el caudal ecológico. O sea,